Hoy hablaremos sobre cómo hacer fondos degradados o gradientes para React Native. Para lo anterior vamos a utilizar una librería llamada React Native Gradient y un proyecto de React Native. Así que vámonos a la terminal. Pues lo primero que hacemos es irnos a nuestra carpeta donde tenemos los proyectos, evidentemente, y vamos a instalar una nueva aplicación o una nueva instalación de React Native init. Le vamos a poner linear gradients, pero vamos a usar un template. ¿Por qué vamos a usar un template? Porque no quiero hacer la instalación de la librería. Les voy a pasar la liga de la librería o el nombre de la librería para que ustedes lo puedan hacer en sus casas, pero si quieren utilizar el template que les estoy poniendo aquí, pues ya no tendrán que hacer nada de lo anterior. Si corrieron como yo este template desde NPX o usando NPX, les va a salir esto, no le hagan caso, no afecten nada. Y pues vámonos a nuestra carpeta. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es instalar los módulos. Entonces le damos yarn o npmi, funciona igual. Muy bien, una vez que termina, nos vamos a usar npx pod install y le decimos que lo va a hacer en iOS. Eso lo que va a hacer es instalar los pods nada más. Y una vez que termine de instalar los pods, vamos a tener ya lista nuestra aplicación. Como pueden ver, aquí tenemos ya la instalación del Linear Gradient, que es una de las ventajas de este boilerplate. Listo. Limpio mi pantalla. Ok, vamos a correr esto con npx React Native run iOS. Y pues automáticamente lanza el emulador. Vamos a ponerlo de este lado. Ahí está. Bueno, una vez que termina ya la instalación, podemos ver que el boilerplate pues ya instala varias cosas. Vamos a borrarlas evidentemente para que nosotros podamos trabajar a gusto. Bien, lo primero que hago después de esto es abrir mi editor de código y déjenme lo coloco más o menos bien y nos vamos a app.tsx. Muy bien, vamos a hacer esto grande para que se vea bien en pantalla y no tengan ustedes problemas para ver. Muy bien, este es pues los archivos que generan todo esto. Como ustedes van a ver, aquí ya existe un linear gradient, pero está hecho con styled components que vamos a ver al final del video. Les voy a enseñar cómo hacerlo con styled components, que creo que es el plus extra. Entonces, mientras tanto, vamos a borrar todo este return. Lo vamos a eliminar porque no lo queremos, ¿no? Queremos que todo salga desde cero. Aquí está el código de styled component, lo vamos a ver después. Vamos a borrar todo el styled components. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es generar aquí una vista. Pues eso ya está muy fácil. Y le vamos a poner un texto. Muy bien, hola desde el móvil. Guardamos y pues nos va a decir que no encuentra las variables porque no las hemos importado. Voy a borrar esto que no lo ocupo. Esto no lo ocupo. Y aquí está. View y text. Y los vamos a importar de React Native. Y bueno, acá hasta arriba está, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque no tiene ningún estilo todavía el view. Pero como bueno, vamos a ocupar este mismo view porque
linear gradient lo que hace es exportar un view. Es decir, linear gradient, que es lo que vamos a utilizar, en sí es un view, nada más que tiene algunas funciones sobre ese view. Y bueno, vamos a hacer esto que sea un display flex, que tenga una propiedad de flex 1, y vamos a ponerle el justify content, que sea center. Ahí está. Es más, vamos a ponerle aquí también una line items igual al center, que todo esté centradito. Bueno, eso es todo lo que tendríamos que hacer. Móviles con V. Pido disculpas, estoy acostumbrado a escribir en inglés y me confundo mucho con móvil y mobile. Ok, una vez que tengamos ya esto listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar el linear gradient, y eso lo vamos a hacer, digamos, de manera bastante fácil. Vamos a importar primero la librería. Esto pues igual ustedes ya se la saben. Importamos linear gradient y se importa así, from React Native Linear Gradient. Esa es la librería que vamos a utilizar, que estamos utilizando al final, y este nombre de componente lo vamos a reemplazar por el view que queremos ocupar. Muy bien, una vez que hacemos esto, nos manda un error porque nos faltan propiedades, ¿no? ¿Y qué propiedades vamos a utilizar? En general se van a utilizar solamente 4 propiedades: colors, start at, ends at y transition. Perdón, locations. Entonces vamos a agregarlas. Empecemos con colors. Colors es un string que va a recibir la cantidad de colores que nosotros querramos utilizar. En este caso vamos a empezar con 2. Entonces vamos a escribir colores que yo ya conozco. No vayan a creer que me los aprendí de memoria. Y los va a recibir como string. Entonces esto es importante, tienen que ser strings. Y vamos a escribir el siguiente, que es creo que son azules estos. Ahí está. Uno es este azul más oscuro y este otro azul como aguamarina, una cosa así. Entonces, una vez que tengamos estos colors, bueno, aquí me dice que debería ser una expresión, efectivamente. Esto siendo ya JavaScript debería ser una expresión. Y miren qué fácil es. Ya automáticamente tenemos un gradiente del color azul índigo, creo, al agua marina, ¿no? Y por defecto React Native Linear Gradient hace un top to bottom. Si nosotros quisiéramos que los colores fueran al revés, pues la verdad es que fácilmente lo que podemos hacer es invertir el orden, ¿no? Tan fácil como eso. Entonces, una vez que invertimos el orden, pues ya lo tenemos prácticamente al revés. Entonces, esa es la manera más sencilla de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con el starts at y el ends to? Muy bien, las otras dos propiedades que vamos a meter es start, y básicamente start lo que va a recibir es un objeto donde nosotros le vamos a poner qué posición tiene en el eje de las X y contra el eje de las Y. Y bueno, lo que pasa es que básicamente con Linear Gradient lo que tiene son 2 ejes, ¿no? Las X que se mueven de izquierda a derecha y las Y que se mueven de arriba hacia abajo.
Entonces, siendo la izquierda superior X en 0 y Y en 0, y siendo la derecha inferior X en 1 y Y en 1, tal como se muestra aquí en la gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir, empieza en la X0 con la Y0, ¿cierto? Ahí es donde empieza. ¿Y donde termina? En la X1 con la Y1. Que esto automáticamente lo que nos va a dar va a ser una diagonal, ¿cierto? Es decir, esta es la X0 con la Y0, y si yo me desplazo hacia la derecha, toda hasta la X1 y la Y1. Esto es una diagonal de esta manera. Si nosotros quisiéramos hacerla la diagonal pues inversa, entonces quisiéramos que empezara en la X1, ¿cierto? Y que terminara en la Y0. Y ahí es donde tenemos la diagonal invertida. Y así consecutivamente. Si quisiéramos invertir los colores, pues simplemente los invertimos desde el arreglo. Y con eso se hace el uso del Linear Gradient. La verdad es que es bastante fácil. Se podrían hacer otras cosas, por ejemplo, digamos que no queremos que este color termine en el fondo, sino que queremos que termine más o menos por aquí. Si ustedes se dan cuenta, esto lo podemos dividir, ¿no? Sería, por ejemplo, 3/4 de 1 es 0.75. Y van a ver cómo se empieza a subir. Si nosotros lo subimos al 50, digamos 50, ahí está. Ven cómo esa diagonal empieza a moverse en este sentido. De la misma manera, ¿cómo lo hacemos de derecha a izquierda y izquierda a derecha? Bueno, si las X se mueven en el sentido horizontal, pues lo único que tenemos que hacer es que empiece en X0 y termine en X1, y lo que hacemos es que estos dos los dejamos en ceros, y pues eso hace que el movimiento sea de un lado para otro. Y como ya les dije aquí, esto es muy fácil de invertir. Le ponemos reverse al arreglo y es más que suficiente. Por último, lo que vamos a ver van a ser las locations, y esto nos va a servir para poder agregar más colores todavía a nuestro arreglo. Entonces, si nosotros quisiéramos agregar un color intermedio, por ejemplo, vamos a suponer algo tonto, que sea un 0, o más bien un negro. Muy bien, y nosotros guardamos, pues bueno, nos va a decir, bueno, nos va a poner aquí el negro a la mitad. Es decir, está empezando con este agua marina, porque tengo el reverse, es más, déjenme lo quito. Muy bien, empieza con el índigo, después al negro y después al agua marina. Y la verdad es que lo hace esto de manera automática. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que el negro estuviera más hacia la izquierda, pues bueno, vamos a agregar una nueva propiedad que se llama Locations. Este Locations lo que va a recibir va a ser un arreglo de posiciones y porcentajes en pantalla. Es decir, si esto digamos que es el porcentaje 0, hacia el otro lado sería el porcentaje 1 o el porcentaje 100%. Entonces digamos que nuestra primera posición sea 0, la segunda posición sea 0.25 y la tercera posición sea 1. Es decir, 0%, 25% o 100%. Y una vez que guardemos, vamos a ver cómo se mueve este negro hacia acá. Si lo quisiéramos más hacia el otro lado, pues lo ponemos en 75. Y eso es así de fácil. Entonces eso nos hace que podamos controlar un poco mejor nuestro degradado y hacia dónde queremos que vaya. Yo simplemente por cuestiones de paz mental voy a hacer esto porque esa combinación que teníamos ahí no me gusta. Ahí está. Muy bien. Entonces ya sabemos, ¿no?, que el Linear Gradient es un view, básicamente, y la librería se encarga de poner un gradiente de fondo, muy fácil.
ocupamos colors y colors recibe un arreglo de strings con colores. Ocupamos locations para ver en qué posiciones se van a localizar esos colores y recibe un arreglo de números. Ocupamos start y ocupamos end para poder posicionar dónde empieza y dónde termina en un eje de X contra Y nuestros colores, ¿no? Y así de fácil se utiliza el linear gradients. Por último, lo que quiero hacer es utilizar transparencias con estos colores, y para eso lo que vamos a hacer es simplemente quedarnos con dos colores. Evidentemente, pues esto necesitamos modificar las locations, pero con que la quitemos es más que suficiente. Muy bien, ahorita la única diferencia es que estábamos utilizando colores hexadecimales, ahora vamos a utilizar colores con RGBA, que es red, green, blue y alfa. Y a esto le vamos a decir, bueno, queremos, por ejemplo, otra vez un negro, y le vamos a decir, este último elemento es muy importante, es el porcentaje de pintura que le queremos aplicar a esta capa de alfa, o más bien el porcentaje de alfa que le queremos aplicar a la pintura, por ejemplo, y el valor va de 0 a 1, cuando 0 es 0 y 1 es el 100%. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos el 50%, le ponemos 0.5 y guardamos, ¿no? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, incluso pues podemos ver que ya se empieza, digamos, a blanquear. ¿Por qué se está blanqueando? Porque el fondo es blanco. Entonces, si nosotros utilizamos un color negro de este lado, pues ya se ve el alfa, ¿no? Y este alfa lo podemos ir moviendo a nuestra preferencia. Si le ponemos 1, pues lo hace completamente o casi completamente transparente, ¿no? Y fíjense que podemos combinar colores en este formato, en el RGBA, y en formato hexadecimal, lo cual lo hace bastante flexible. Por convención o por paz mental, yo básicamente lo que haría es siempre utilizar el mismo formato. Si voy a utilizar RGBA para todo, y si voy a utilizar hexadecimal para todo. Y así de sencillo se puede aplicar, se pueden aplicar todos estos gradientes y todas estas capas con React Native Linear Gradient. Ahora vamos a hablar cómo hacerlo con Styled Components. Si ustedes no han utilizado Styled Components, les dejo la liga aquí abajo. La verdad es que es una librería muy padre. Les va a ayudar para poder editar código de React, un JSX, los estilos de JSX, de manera como si estuviéramos trabajando con CSS, y nos va a permitir hacer lo siguiente. Muy bien, lo que Styled Components hace es que nos regresa componentes basados en estilos. Entonces vamos a crear un nuevo componente que se va a llamar Wrapper, y esto nos va a regresar Styled punto, y aquí vamos a pasarle el componente que nosotros quisiéramos agregar. Estos componentes van a estar disponibles desde React Native. Entonces vamos a poder utilizar los views, los textos, las imágenes, en fin, todos los componentes que estén por defecto con la librería de React Native, y en este caso Vue. Y vamos a utilizar el backtick, y dentro de este backtick vamos a meter todos los estilos que nosotros querramos. Por ejemplo, en este caso vamos a dejarlo así, tal cual. Bueno, es importante notar que hay que importar Styled Components, ¿no? Pero vamos a reemplazar Linear Gradient con este Wrapper. Y bueno, evidentemente nos dice justo lo que les comentaba, ¿no? No está importado Styled. Entonces vamos a importarlo. Vamos a importar Styled desde Styled Components. Y bueno, quitemos estas propiedades que no son propiedades de Vue como tal, sino de React Native Linear Gradient.
Y listo, ya tenemos aquí nuestro Styled. Y si se dan cuenta, Styled está utilizando esta propiedad que nosotros tenemos aquí, que ahorita vamos a reemplazar. Entonces podemos quitar todos estos datos, podemos quitar la propiedad, quitamos la propiedad, se vuelve otra vez como estaba y la podemos reutilizar acá. La diferencia aquí es que como esto ya va a ser prácticamente un archivo de CSS, pues ya no tenemos que utilizar esto, tenemos que reemplazar los comas por punto y coma. Este justify content que se utiliza, este camel case en los estilos de React, ya no se va a ocupar. Básicamente esto se va a comportar como un CSS normal de HTML y esa es una de las ventajas de Styled Components. Y bien, pues ya tenemos nuestro estilo. Y mira qué limpio se ve nuestro código. ¿Se acuerdan que se veía con mucha suciedad? ¿Por qué? Porque tenemos aquí ya todo lo que necesitamos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Linear Gradient? Si nosotros vemos, nosotros tenemos importada el componente Linear Gradient y lo queremos utilizar con Styled Components. En lugar de utilizar este punto view, vamos a cambiar esta notación y aquí vamos a pasarle como si fuera un método, bueno, que realmente es un método, el componente al que queremos afectar, ¿no? Entonces, pues le pasamos Linear Gradient, que es el componente que nosotros queremos o quisiéramos afectar, y automáticamente lo que va a hacer es que esto lo va a convertir en un Linear Gradient. En este caso nos dice, oye, me faltan propiedades. Claro, porque las propiedades que nosotros quitamos de hace rato, hay que ponerlas aquí y son propiedades necesarias para que el Linear Gradient funcione. ¿Cómo hacemos esto desde Styled? Le agregamos un punto attrs y esto va a recibir un objeto. Y en este objeto vamos a pasar todas las propiedades que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, colors. Y recordemos que colors va a recibir un arreglo de colores. Y listo. Con esto, así de sencillo, utilizamos nuestro Linear Gradient con Styled Components. Y bueno, todo lo demás, cómo hacer las diagonales y tal, ya se lo sabe. Bien, pues esto es todo. Espero que el video te haya gustado y que te haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, no olvides poner un comentario o darme un like o compartir este video con tus amigos. Y si no fue así, también compártelo, hombre. La información siempre se debe de compartir. Hasta luego.